¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué momento exacto una estrella deja de ser simplemente un artista famoso y se convierte en una fuerza de la naturaleza? No hablo de vender discos, hablo de paralizar un país entero. Es una pregunta interesante, porque solemos medir el éxito con premios o críticas, pero creo que la verdadera medida es la atención absoluta. Y si nos basamos en los datos que acaban de salir sobre el último Super Bowl, creo que ya tenemos la respuesta. Exacto. Estamos ante un cambio de paradigma. Los rumores se han confirmado y las cifras oficiales son, bueno, honestamente son difíciles de procesar. Estamos hablando del show de medio tiempo de Bad Bunny. El Bad Bunny Super Bowl, como ya lo están llamando algunos. Así es, se ha confirmado que ha roto el récord histórico de audiencia. Estamos hablando de 135.44 millones de espectadores. Para ponerlo en contexto, superó el récord anterior que tenía Kendrick Lamar con 133.5 millones. Y ojo, que ese número de 135 millones es, en mi opinión, una subestimación conservadora. ¿Por qué lo dice? Esos son los datos de televisión. Precisamente. Esos son los televisores encendidos y monitoreados, pero piensa en la cultura latina, piensa en cómo consumimos estos eventos. ¿Tú crees que en Puerto Rico o en los barrios latinos de Estados Unidos la gente lo vio sola en su casa? Buen punto. He visto videos de plazas, bares, casas donde había literalmente cientos de personas frente a una sola pantalla. Exactamente. Si sumas a la gente que lo vio en fiestas, en bares, más los que lo vieron ilegalmente a través de streams en redes sociales o plataformas no oficiales, los analistas sugieren que la cifra real podría rondar los 500 millones de personas a nivel global, medio billón de seres humanos sincronizados con Benito. Es una locura. Y sabes, hay un dato que me pareció fascinante y que ilustra este nivel de atención mejor que cualquier rating de televisión. Es algo que ocurrió en la ciudad de Nueva York. Ah, ya sé a qué te refieres, el famoso gráfico del uso del agua. Sí, el Departamento de Agua de Nueva York reveló que durante los 13 minutos que duró el show de medio tiempo, el uso del agua en la ciudad cayó en picada. La gente literalmente se aguantó las ganas de ir al baño. Y lo más impresionante es lo que pasó después. 15 minutos después de que terminó el show, hubo un pico masivo, el equivalente a 761 mil inodoros descargándose simultáneamente. Es casi poético, ¿no? Casi 1 millón de personas en una sola ciudad coordinando sus necesidades biológicas porque no podían apartar la vista de la pantalla. Eso es impacto real. No es marketing, es control total de la atención. Y si eso te parece impresionante, espera a que hablemos de lo que pasó en las plataformas digitales, porque el show termina, la gente va al baño. ¿Y qué hacen después? Sacan el teléfono. Exacto. Las reproducciones de Bad Bunny en Spotify en Estados Unidos subieron un 470% inmediatamente después del show. 470%. Eso es casi multiplicar por 5 su tráfico habitual, que ya de por sí es monstruoso. Y eso es el promedio general. Si miras canciones específicas, las cifras son absurdas. La canción principal del show tuvo un pico de más del 2000% en reproducciones. Otras como El Apagón subieron un 1300%. Y colaboraciones antiguas subieron un 1000%. Es interesante compararlo con otros artistas. Hemos visto picos con The Weeknd, con J-Lo y Shakira, pero esto se siente diferente. Es que el volumen base de Bad Bunny ya es alto. Lograr un salto del 460% sobre una base que ya es de millones es mucho más difícil que hacerlo cuando eres un artista de nicho. Estamos hablando de cifras que podrían competir con los días más grandes de Michael Jackson si ajustamos a la era del streaming. De hecho, el 8 de febrero, Bad Bunny registró más de 110 millones de streams en un solo día en Spotify. Es el día de streaming más grande para cualquier artista en lo que va del año y probablemente nadie lo supere. Salvo que ocurra una catástrofe o un evento global inesperado, ese récord se va a quedar ahí. Pero aquí es donde quiero profundizar un poco más. Porque hablar de fama es divertido, pero hablar de negocios es donde realmente entendemos el poder que tiene este hombre. ¿Te refieres a cómo se traduce toda esta atención en dinero? Exacto. Recordemos algo que hemos discutido antes, el contrato discográfico de Bad Bunny. Él no opera bajo las reglas tradicionales de la industria. Tiene un acuerdo de 90-10. Para los que nos escuchan y no saben mucho de la industria musical, explica brevemente qué significa eso, ¿no? Porque suena irreal.
En un contrato estándar, el artista suele llevarse un porcentaje pequeño, quizás un 15% o 20% si tiene suerte, y la disquera se queda con el resto. Bad Bunny se lleva el 90% de todo lo que genera su música. Además, es copropietario de Rimas Entertainment. O sea que cuando otros artistas de rima, como Karol G o Eladio Carrión, generan dinero, Bad Bunny también gana. Exactamente. Entonces, haz la matemática. Si su música subió un 470% en streams y él se queda con el 90% de esas regalías, no estamos hablando solo de un artista rico, estamos hablando de una acumulación de riqueza a una velocidad que la industria musical nunca había visto. Alguien mencionó por ahí la posibilidad de que se convierta en el primer trillonario de la música. Quizás es una exageración, pero Quizás no sea trillonario todavía, pero definitivamente está en una liga financiera propia. Ya no compite con cantantes, compite con corporaciones. y no solo genera dinero para él. Hablemos del impacto económico en los lugares que pisa. Ese es el efecto conejo. Hace unos meses, generó 400 millones de dólares para la economía de Puerto Rico en solo 30 días con sus presentaciones. Ahora imagina lo que hizo por San Francisco siendo la sede del Super Bowl. La inyección económica debe ser brutal. Hoteles, restaurantes, turismo, todo movido por la expectativa de ver a un solo hombre. Es fascinante. Pero esto me lleva a una reflexión final. Estamos viendo números que rompen la lógica, inodoros sincronizados, récords de streaming y contratos millonarios. Pero, ¿qué nos dice esto sobre el futuro de la cultura pop? Es una gran pregunta. Durante décadas el mainstream global era anglosajón. El Super Bowl era el bastión de la cultura norteamericana tradicional. Y ahora, el artista más visto en la historia de ese evento canta exclusivamente en español. No se dobla ante las exigencias de la industria tradicional y lleva la cultura de Puerto Rico al escenario más grande del mundo sin diluirla. Creo que esa es la clave. No tuvo que cantar en inglés para romper el récord. No tuvo que adaptarse. El mundo se adaptó a él. Y eso es lo que da miedo, en el buen sentido. Si Bad Bunny puede hacer esto manteniendo su esencia al 100%, ¿qué excusa tienen los demás? Ha elevado el estándar. Ya no basta con ser famoso, tienes que ser un movimiento cultural. Y un movimiento rentable. Porque al final del día, esos 761.000 inodoros en Nueva York nos enseñaron una lección valiosa. Cuando el contenido es rey, el mundo entero se aguanta las ganas de todo, solo para no perderse ni un segundo. Así es. Y algo me dice que, aunque estos números parecen insuperables, Benito apenas está calentando. Nos quedaremos observando. Gracias por acompañarnos en este análisis de cifras, cultura y fenómenos inexplicables. Hasta la próxima.